días, compañeros. Mi nombre es Baby Hitler y en esta ocasión, en conjunto a mis compañeras Geraldine, Danitza, Rubí, Claudia, Miriam y Sol, vamos a presentarles este coloquio, el cual aborda el tema de este cuento de Hans Christian, los zapatos rojos. ¿Mm? Vamos primero a entrar un poco en contextualización del autor. Este escritor, que nació en el año de 1805, que es de Dinamarca, escribió más de 150 cuentos. Entre los más destacados que marcaron millones de infancias está La Sirenita y El Patito Feo. Este autor murió en el año de 1875, pero dejó un legado que marcará a muchas generaciones a futuro. Bien, el primer subtema es acerca de cómo la religión en relación a lo fantasioso. Bien, este tema va a durar 7 minutos. Vamos a comenzar con la pregunta, ¿cómo es que Hans Christian involucra elementos fantasiosos y religiosos sin que estos se contradigan de uno al otro? Bien, ¿alguien quiere comenzar? Bueno, en mi opinión, Hans Christian Andersen quiso relacionar lo que es la fantasía y lo religioso, lo unió muy adecuadamente. Primero, lo fantasioso lo unió con los zapatitos rojos, y esto se puede ver porque es un elemento muy importante del cuento, además que representa las consecuencias de la vanidad. Y en el aspecto de lo religioso nos quiere decir más que todo y nos muestra los valores de la humildad, el arrepentimiento y el perdón, quien se muestra en el cuento al final, en el arrepentimiento de Karen. Y un psicoanalista llamado Bruno Helvent nos dice que al relacionar un cuento con lo fantástico se llega mejor el mensaje al lector. Andersen utiliza los elementos fantásticos para transmitir una enseñanza religiosa y también moral. Los zapatos rojos en el cuento simbolizan la tentación y cómo el deseo puede controlar a una persona que no tiene una conciencia en sí misma. Karen, al momento de escoger los zapatos rojos, por la belleza más que nada, se aleja de la vanidad, se aleja de la humildad y desobediencia. El hecho de los zapatos rojos tenga un poder sobrenatural no solo busca impresionar al lector, sino también mostrar las consecuencias de las decisiones. Bien, muchas gracias, Geraldine. Ahorita vemos cómo Hans Christian tiene bien marcados estos elementos, lo religioso y lo fantasioso. Pero ahora vamos a ver un elemento, por así decirlo, más relacionado con lo que es el misterio, el baile interminable. Miriam, cuéntanos acerca de eso. Bueno, yo considero que Hans Christian Andersen sí logra juntar, ¿no?, los elementos fantásticos y religiosos, ya que la fantasía está presente en el cuento y es un recurso que fortalece el mensaje moral y cristiano, ¿no?, del cuento. Un ejemplo vendría a ser el baile interminable que sufre Karen, que va más allá de ser un hecho sobrenatural y que simboliza las consecuencias de la vanidad, el pecado y la desobediencia. Bueno, este no contradice la religión, sino que nos hace ver el castigo espiritual que experimenta la protagonista. Por ello es que Andersen recurre al recurso de la fantasía para poder representar de manera simbólica la lucha entre el deseo humano y la moral religiosa, logrando así que esos elementos se complementen y logren transmitir una enseñanza ética al lector. Bien, gracias. Vemos cómo este baile está más relacionado a lo religioso, ¿no? Algo así como un castigo. Bien, pero ahora que estamos hablando de religión, hablemos de ese personaje, el ángel, que sí que está pegado a lo religioso. Solo cuéntanos acerca de él. Bueno, en el cuento se puede ver la intervención del ángel en el entorno mágico y esta aparición del ángel representa la unión de lo religioso con lo mágico, con lo fantástico. Aunque el ángel representa una figura bíblica o un personaje
divino, en el cuento se manifiesta de forma fantástica, ya que ahí está el ángel flotando con su espada resplandeciente y condenando a Karen por su pecado. Y bueno, justamente en la literatura del siglo XIX, eh, esta espada simboliza la justicia, la justicia, ¿no? Y el autor Andersen quiere mostrar con ese elemento que quiere demostrar que lo fantástico no contradice a la iglesia, al contrario, sino que es como una herramienta mediante el cual se puede castigar a Karen. Bien. Vemos cómo el baile internacional está pegado a lo religioso y el ángel está pegado a lo misterioso. Es un poco contradictorio ver cómo Hans Christian tiene bien marcados estos elementos. Pero bueno, muchas gracias, Sol. Vamos a ver ahora este elemento importantísimo, los zapatos rojos, y cómo reflejan dentro del cuento. Claudia, cuéntanos acerca de ello. Bien, como ya se sabe, los zapatos rojos son el elemento más importante de todo el cuento de historia, pero eso representa más allá pues, de lo material, sino representa a la vanidad, al orgullo o el deseo al material. Los zapatos rojos tienen una gran importancia en lo religioso, porque como ya se dijo, aparte de representar la vanidad, representa lo que es la tentación o el pecado y hasta el alejamiento que se tiene a Dios. Eh, También, como se sabe, la protagonista tuvo, de parte de la anciana que la adoptó, una educación cristiana bastante fuerte. Había normas que se tenían que cumplir. Entonces, pues estas normas eran que no podía utilizar estos zapatos en eventos religiosos como era su confirmación. Y al romper esta norma, Karen desobedece, ¿no? Y vemos que es guiada por sus deseos y al final pues se va alejando de la vida espiritual. Interesante. Muchas gracias, Claudia. Es, los zapatos rojos serían sin duda los protagonistas si no estuviese Karen. Bien, y por último vamos a hablar acerca de este personaje tan característico, pero no menos importante, el soldado de barba roja. Rubí, cuéntanos acerca de él. Bueno, el soldado simboliza, ¿no? Las fuerzas que influyen en las decisiones humanas y cómo nos hace olvidar nuestros valores morales. Karen tiene la posibilidad de abstenerse, ¿no? Tener prudencia, pero se deja llevar por la atracción de estos zapatos rojos. Es por ello que el soldado no solo es un personaje secundario simple, simboliza esta tentación y la, el conflicto del deseo personal y las normas religiosas y sociales en este cuento. Bien, gracias. Con esto damos por concluido el primer tema y vamos a dar paso al segundo, el cual es las críticas sociales dentro del cuento. Pues tal parece que dentro de este cuento hay más que fantasía, hay críticas. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué aspectos de la sociedad critica Hans Christian dentro del cuento? ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, en los zapatos rojos, Andersen critica, ¿no? Estas desigualdades entre ricos y pobres. Al inicio, Karen es huérfana y pobre. Sin embargo, al ser adoptada por una anciana acomodada, ahí cambia la cosa, ¿no? Hay una desigualdad. Por ello hay un contraste. Y Andersen no solo critica eso, ¿no? A pesar de la pobreza, critica más allá de eso, como la sociedad, critica esa sociedad que, cómo ve las cosas materiales, ¿no? Y no por los valores. Ok. Ya vimos la primera crítica. Ahora hablemos acerca de la anciana, de la madre adoptiva de Karen. ¿Alguien quiere hablar acerca de ello? A través de Karen y la anciana, Andersen muestra la importancia de la enseñanza basada en los valores.
la anciana intenta corregir a Karen y alejarla de la vanidad. Sin embargo, en el cuento muestra que la educación no debe solamente centrarse en las reglas externas, sino también en la formación de conciencia de la mente. Andersen critica una sociedad que castiga los errores, pero también debe enseñar con comprensión y orientar hacia el cambio. Esto quiere decir que no solo basta con castigar a alguien que por equivocarse, sino enseñarle y mostrarle sus errores y el cambio. En el cuento, la anciana representa esta guía ya que educa a Karen. Entonces, la crítica social en las sociedades se trata más de nada que una sociedad debe preocuparse no solo por quitar los errores, sino por formar mejores personas. Interesante. Vemos cómo la abuela nos da a entender que los valores son muy importantes, pero no se puede dejar de lado las apariencias. Y hablando de apariencias, vamos a hablar acerca de ello. ¿Quiere comenzar? Es muy importante eso en el cuento, ya que nos menciona crítica a la sociedad, ya que las personas ven más que todo la apariencia o cómo ellos lo perciben, ¿no? Y también les importa bastante lo que piensan o lo que opinan. Esto se ve reflejado en el comportamiento de Karen, ya que pues ella refleja bastante bien lo que es la apariencia, ya que ella solo le importa, ¿no? Esto, vestirse elegante o con los zapatos rojos o llamar la atención de alguna manera de las personas. Esto, pues, como se dijo también, la aleja de Dios y de ley. Bueno, también sumando a lo que dijo mi compañera Claudia sobre la obsesión por la apariencia, también está la hipocresía social. Aquí podemos ver que en la época del autor, lo más importante para las personas era, como se dijo, su apariencia, era demostrar que sí tenían dinero, sí tenían una buena vida o una buena educación. Y eso se manifiesta en el cuento donde Karen pasa de ser una niña huérfana y pobre a ser alguien vanidosa y desobediente. Y esto también se muestra ahora en la actualidad, que la gente se obsesiona con las cosas materiales y también el entorno influye a que las demás personas tengan esa necesidad y esa desesperación de querer encajar en la sociedad. Bueno, para apariencias creo que tenemos muchos temas, pero ahora vamos a algo más profundo, algo que retrató Hans Christian en este cuento, el papel de la mujer. Miriam, háblanos acerca de él. Bueno, yo considero que uno de los aspectos más importantes, como que muestra antes en su cuento, es el papel que la sociedad del siglo XIX le ponía a la mujer. En esta época pues, se esperaba que ellas fueran obedientes, humildes y discretas, mientras que cualquier deseo de poder destacar o preocuparse por su apariencia sería interpretada como una falta moral. El autor no nos presenta a través de Karen qué consecuencias tendría en romper este modelo, pero también nos invita a reflexionar que una sociedad juzgadora, ¿no? Juzga, ¿no? Los errores femeninos. Por ello es que el cuento no muestra tan solo las consecuencias de la humanidad, sino que también hace una crítica severa hacia la sociedad que impone estereotipos hacia los demás. Bien, gracias. Vemos cómo hay una gran variedad de críticas dentro del cuento, que no solo sirvieron para su época, mucho también en la actualidad y en la prensa. Sí, claro. Bueno, para mí la enseñanza de los zapatos rojos es un hecho muy actual, aunque el cuento fue escrito hace muchos años, pues se sigue viviendo eso, lo que es la sociedad
las personas siguen teniendo esa presión social por verse bien o por vestirse igual que alguien o tener ese, ese paso a las redes sociales donde pueden ver lo que está de moda o lo que no. Es algo muy recurrente que sucede en la actualidad. Y pues Anderson nos quiere decir que no solo que fijamos en las apariencias, sino también más cómo nos influyen los valores como el respeto, la responsabilidad y la honestidad. Es tener como personas ser más íntegra y no fijarnos tanto en las apariencias o cómo nos vemos o cómo las demás personas se ven. Muy bien, gracias, Anita. Con eso damos por concluido el segundo tema y vamos a dar un espacio al público para que puedan formular y preparar y preguntar, ¿no? Les pediré a nuestros compañeros que levanten en orden la mano de lo que quieran hacer preguntas. Por favor. Bien, ok, Olivia, puedes empezar. La pobreza de justifica sus acciones. Eh, bueno, la pobreza no justifica a Karen, sino que ayudan a comprenderla. Al inicio, como dije anteriormente, Karen por ser puerta en todo ello, cae en eso, ¿no? De los zapatos rojos, cae en esa tentación y ayuda a comprenderla. Al final, Karen igualmente es responsable de sus actos. Ok. Bien, ahora Luz Clarita. Sí, mi pregunta sería, si Karen hubiera sido un personaje masculino, ¿habrías recibido el mismo castigo y por qué? Ya, muchas gracias, compañero, por la pregunta. Bueno, yo considero que sinceramente, si hubiera sido un personaje masculino, no hubiera recibido el mismo castigo, ¿no? Ya que Laura estaba situada en un contexto donde la sociedad reprimía la libertad de la mujer, ¿no? Como ya dije, se esperaba que sean obedientes, humildes y discretas, mientras sus acciones eran juzgadas por los demás. Por ello es que Karen no rompe el modelo de que se esperaba por la sociedad y también nos muestra, ¿no? Que rompiendo el modelo de religión, ¿no? Que sería irse por la vanidad, también nos muestra el rompimiento de las reglas sociales que habían en esa época. Ahora, Ariana, ¿puedes leer la pregunta? Ok, buenas tardes. Yo tengo una consulta en cuál es cómo utiliza Anderson los personajes y los elementos del cuento para transmitir una enseñanza al lector en la obra Los zapatos rojos. Respondiendo a la pregunta, yo considero que una de las tantas enseñanzas es los valores y las consecuencias de nuestras decisiones. Por ejemplo, Karen representa una persona que se deja llevar por la vanidad cuando elige los zapatos rojos solamente por la belleza de estos. Otro sería los zapatos que al cobrarla y obligarla a bailar simbolizan cómo la sociedad puede dominar dominar a una persona cuando no existe una reflexión, o sea, no tiene conciencia de sí misma. Para finalizar, se puede hablar de la anciana que adoptó a Karen, que es como una muestra, es como una figura de enseñanza, ya que la educa hasta que sea una señora y demuestra la importancia de los valores, de la humildad y de la obediencia. Ahora me pediré a Elizabeth que pueda preguntar. Sí, muchas gracias por su la película. Bueno, mi pregunta es esta. ¿La sociedad crea la humanidad o las personas la desarrollan por sí mismas? Bueno, en mi opinión, la sociedad promueve lo que es la belleza, la moda y los estándares de ellos,
Pero en este caso los dos influyen más que todo, ya que la sociedad es quien impone esto, ya sean los estereotipos o los prejuicios, pero la persona misma decide a quién ser íntegra o hacerle caso a la sociedad. Ahora a Lisette que pueda leer tu pregunta. Listo, gracias. Mi pregunta es, ¿qué representa la figura del verdugo que corta los pies de Karen desde un punto de vista más simbólico? Muchas gracias por tu pregunta y respondiéndola, el verdugo pues tendría el simbolismo de la justicia más que todo, ¿no? Porque como bien se sabe, el verdugo es quien libera prácticamente a Karen de pues bailar eh, descontroladamente, por así decirlo. Esto también representa el castigo que se tiene, ¿no? Porque al momento que el verdugo le corta las piernas o los pies a Karen, está simbolizando como si tendría que dejar la vida del orgullo o la vanidad para seguir otro camino que sea de reflexión y arrepentimiento para ella. Bien. Ahora pediré a Milena que pueda decirnos su pregunta. Claro, gracias. Bueno, mi pregunta es, si creen de verdad que el comportamiento vanidoso de Karen al obsesionarse con los zapatos, pues era culpa suya, ¿no? Porque Karen tan solo era una niña. Bueno, tiene razón compañera en esa parte, de que Karen tan solo era una niña y una niña pequeña, esperar que una niña pequeña tenga esa madurez de resistir una presión en elegir si cuidar a su protectora o asistir al baile, es un poco injusto de mí, por mi parte, ya que sabemos que es una niña y pues cae en tentaciones, ¿no? Ella siempre va a preferir por divertirse o por cosas materiales, como por ejemplo los zapatos rojos, y la culpa sería compartida más, pero más tendría la sociedad, ya que esta influye en su comportamiento. La, como decir, la empujó a que se vuelva así de vanidosa. Bien. Con esto damos por cerrado las preguntas y procederé a leer las conclusiones. La primera conclusión a la que llegamos es que Hans Christian combina de manera armoniosa los elementos fantásticos y religiosos para reforzar el mensaje moral de la obra. Personajes como el ángel, el soldado, junto con el simbolismo de los zapatos y el baile, crean un ambiente mágico, sin representar la tentación, el castigo, el arrepentimiento y la redención desde la perspectiva cristiana. La segunda conclusión es que a través de la historia de Karen, el autor realiza una crítica a una sociedad que da excesiva importancia a las apariencias, el estatus social y a los bienes materiales. El cuento evidencia cómo la vanidad, la presión social y una educación basada únicamente en el castigo pueden conducir a la pérdida de valores y al alejamiento de la verdad. Y por último, la última conclusión, aunque Los zapatos rojos fue escrito en el siglo XIX, su mensaje sigue siendo vigente en la actualidad. La obra invita a reflexionar sobre la influencia de la moda, la búsqueda de aceptación social y las consecuencias de dejarse dominar por los deseos, recordándonos la importancia de cultivar la unidad, la conciencia moral y el equilibrio entre los valores personales y las presiones de la sociedad. Con esto damos por concluido nuestro coloquio. Muchas gracias, profesora y compañeros.